nuevamente estamos con ustedes, hermanos, en su programa Temas Candentes de la Iglesia Católica. Les recordamos que usted puede contactarnos a través de nuestra página web www.sempergaudens.org. Igualmente nos puede escribir a nuestro correo sempergaudens@gmail.com o a través de las redes sociales en @sempergaudens. Recuerden también que esta noche tenemos una pregunta para todos ustedes y el que acierte pues llevará un ejemplar de custodia de fe de nuestro movimiento. La pregunta es, ¿qué otros nombres recibe el sacramento de la confesión? ¿Qué otros nombres recibe el sacramento de la confesión? Muy bien, hermanos, esta noche vamos a desarrollar la segunda parte de la Eucaristía. Ustedes han escuchado las entrevistas que se le ha hecho al público, especialmente la mayor parte de ellos gente joven, y han escuchado sus respuestas y esperamos entonces que ustedes puedan, ahora sí, tener un concepto claro sobre lo que es la Eucaristía. Esperamos que esto ocurra ya al final de este programa. Esta noche nos acompaña nuestra hermana Marlenis, también del movimiento apostólico Semper Gaudens, que nos va a ayudar con el tema de esta noche, que es la misa como sacrificio. ¿Cómo estás, Marlenis? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Sí, Sí, y qué muy bueno. contenta de estar, como todos los miércoles, el Movimiento Apostólico Semper Gaudens, a través de las pantallas de FTV, ¿no? Dando a conocer un tema candente de la Iglesia Católica. Sí. Bueno, antes de comenzar, como es nuestra costumbre, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Ok, nos ponemos en la presencia del Señor en En el el nombre nombre del del Padre, Padre y y del del Hijo, Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Padre eterno, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos llene de tu sabiduría y poder dar a conocer este tema tan importante como es la Eucaristía, que aquellas personas que nos miran a través de las pantallas de FTV en sus hogares puedan asimilar el mensaje, puedan comprender la grandeza de este sacramento, que es la plenitud de la fe cristiana, que es el centro y culmen de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Permítele, Señor, que puedan amar cada vez más a Jesús presente en el vino y el pan, y que puedan participar de la Santa Eucaristía todos los días o todas las semanas, como dice San Pablo, que cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y por intercesión de Santa María la Antigua. Amén. En Amén. nombre En del nombre del Padre, Padre, y y del del Hijo Hijo, y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Como les hemos anunciado, esta noche vamos a conversar sobre la segunda parte de la Eucaristía, pero el punto principal de nuestro tema es demostrar que de hecho la misa es un sacrificio. Marlene, ¿qué puedes decirnos tú sobre este asunto de sacrificios? Bueno, hablando de sacrificio, ¿no? Ya en un sentido amplio, podemos decir que sacrificio es la acción de un bien por un fin bueno. Es así como en un lenguaje común y corriente decimos que sacrificio o decimos, ¿no?, que una persona se sacrifica por el bien de otra. Así vemos como los buenos padres de familia se sacrifican por sus hijos, el esposo se sacrifica por su esposa, la esposa por el esposo, un amigo por otro amigo, etcétera, ¿no? Eso es lo que entendemos por sacrificio en un sentido amplio. Sí, es decir, que sería como entregar parte de uno, Así ¿verdad? es. O abstenerse de algo, como por ejemplo, yo digo que yo hoy no voy a almorzar, ni todos los días de la semana voy a almorzar como una señal de oración por los hermanos que han fallecido en estos fenómenos atmosféricos Así es, que hemos exacto. tenido. Así Entonces, es. es un ejemplo también de sacrificio, ¿no? Así es, como mencionaba, lo mencionaba en un sentido amplio, ¿no? Porque Ujú. puede ser un sacrificio meramente humano, pero ya cuando entramos dentro del plano religioso,
Entonces, La cosa cambia, ¿no? ajá, El sí. concepto cambia un poquito. Cuando entramos ya en un plano religioso, podemos decir que sacrificio es como la entrega de un bien, una entrega interna, interior de sí mismo a Dios, ¿no? Y que a través, mediante esta entrega externa, que la hagamos, ya sea, es una entrega externa que simboliza o que significa esa acción interna que queremos entregar a Dios. Es por eso que, por ejemplo, la oración, el ayuno, la penitencia, y toda la limosna y toda obra buena que hagamos unida en unión con Cristo es un sacrificio agradable a Dios, ¿no? Ya entrando en el plano Sí, religioso. ya dejando el Sí, concepto exacto, general de sacrificio exacto, sí, es como de- un acto, como mencioné, un acto interno de sí mismo, de nosotros mismos, que entregamos a Dios. sí, sí, claro. Si nosotros nos trasladamos a cómo era el concepto de sacrificio en el tiempo de los judíos, en el tiempo previo al Señor, a la llegada del Señor Jesús, pues estos sacrificios de tipo religioso, para poder ser considerados como tales por los judíos, debían cumplir una serie de condiciones Así es. para ello. Así es, como había mencionado anteriormente, estábamos hablando del sacrificio religioso, pero en un sentido amplio. Ahora, entrando en el aspecto religioso, pero en un sentido estricto, decimos que sacrificio es cuando se ofrece algo a Dios a través de un ministro o un sacerdote legítimo, para reconocer la suprema soberanía de Dios y a su vez reconciliarnos con Él a causa del pecado, ¿no? Eso es lo que es un sacrificio ya hablando de manera estricta, ¿no? Un sacrificio religioso. Entonces, ¿qué tiene que haber para que exista un sacrificio, un verdadero sacrificio religioso? Bueno, debe haber una ofrenda visible, Claro. debe haber un ministro o sacerdote del sacrificio autorizado para hacerlo y que pueda mediar por el pueblo ante Dios, interceder por el pueblo ante Dios. Lo tercero que debe haber es un fin del sacrificio, ¿no? Que en este caso es, como mencioné, reconocer la suprema soberanía de Dios sobre todo lo creado y también implorar su misericordia y su perdón por nuestros pecados. Y lo cuarto, debe haber una acción sacrificial visible, ¿no? Que simbolice, no solo que simbolice, sino que signifique externamente el sentido interno del sacrificio que estamos llevando a cabo. Sí. Entonces, podemos decir que estas cualidades que debían reunir un sacrificio, ya hablando estrictamente desde el punto de vista religioso, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, y que llevaban los israelitas antes de la llegada del Señor Jesús. O sea, debemos recordar que cuando ellos ofrecían sacrificios, pues lo que ofrecían eran animales, Así ¿no? es. E inclusive el sacerdote, que era el que ofrecía el sacrificio, pues tomaba parte de lo sacrificado, porque eso estaba dentro de la ley. O sea, es decir, que estamos hablando entonces del concepto de sacrificio religioso o espiritual, pero en los tiempos antes del Señor Jesús, es decir, en la antigua alianza, Así para ubicarlos conceptualmente en el tiempo. Okay. Cuando el Señor Jesús ya llega, Él inaugura con su sacrificio la nueva alianza, como él la llama. ¿Nos puedes comentar cómo hace el Señor Jesús eso? ¿En qué momento es que Él introduce ya este concepto de sacrificio? Así es, como usted mencionó, debemos tomar en cuenta que cuando se habla de estos sacrificios, sobre todo de animales en la antigua alianza, era una prefigura, ¿no? Era apuntando hacia la redención única y definitiva de Cristo, ¿no? Entonces debemos ver todos estos sacrificios de animales que leemos en el Antiguo Testamento, todo apunta a la redención de Cristo, era una prefigura. El cordero que se sacrificaba era una prefigura al Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces de ahí debemos tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Y eso nos lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, ¿no? En el capítulo 5 él nos dice que
Sean pues imitadores de Dios. Somos hijos queridos y vivan el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. Entonces capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Entonces nos está diciendo San Pablo que Cristo se entregó por nosotros como una oblación y víctima de suave aroma. Ahora bien, este sacrificio perpetuo, este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él lo perpetúa por medio de la Santa Eucaristía. Es ahí donde lo leemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 29, cómo Jesús establece esta nueva alianza. Porque recordemos que en la antigua alianza, donde se sacrificaban animales, donde se sacrificaban corderos, era el pacto que se hizo con Moisés en el monte de Sinaí. Ahora Jesús establece una nueva alianza y lo menciona el Jueves Santo en la última cena. Y dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, lo siguiente. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por ustedes. Aquí Jesús está hablando de que esta copa de vino es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Y también dice que cuando levanta el pan, dice, este es mi cuerpo que se entregan por ustedes, hagan esto en conmemoración mía. Significa que el vino y el pan que Jesús presenta en la Santa Eucaristía o en la última cena el Jueves Santo, ese pan y ese vino, que es su cuerpo y su sangre, es el mismo cuerpo y la misma sangre que se entrega y se derrama por nosotros en la cruz el día Viernes Santo. Por lo tanto, hay una presencia real de Jesús en la Eucaristía, una presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en el vino y el pan. Sí, definitivamente. Si nosotros nos detenemos en esta cita bíblica que tú has leído, allí claramente el Señor señala un sacrificio. Así es. ¿Sí? Un sacrificio que va a ocurrir al día siguiente. Así ¿Verdad? es. Ya se va a materializar al día siguiente, pero ya de antemano Él está anunciando a sus apóstoles, ¿no? El concepto del pan, que representa su cuerpo, y el del vino, que representa su sangre, y que va a ser esa sangre derramada. Así ¿sí? es. Como la opción única de salvación que tenemos nosotros, porque al fin y al cabo para eso fue que vino el Señor Jesús aquí a la tierra, para Así darnos es. esa opción de salvación. Y cuando nosotros revisamos, ¿no?, lo que es el concepto de sacrificio, lo habíamos dicho hace un momento, es entregarse como parte de uno por un objetivo o una razón que usualmente va en beneficio de un hermano o de una hermana, de un familiar o algo así por el estilo. Hemos revisado lo que es el concepto de sacrificio desde el punto de vista religioso y le hemos señalado que el sacrificio de la antigua alianza, ¿no?, se hacía en el templo, en primera instancia, con un sacerdote allí presente y se sacrificaba un cordero o algún otro tipo de animal que ya se ha señalado que no es más que un avance, si queremos llamarlo así, en el tiempo, ¿no?, de lo que va a ocurrir cuando ya el Señor Jesús está con nosotros. Así Sí, es. entonces es una prefiguración o un avance en el tiempo de este concepto. Y como bien ya ha señalado Marlenis en la cita del Evangelio de Lucas, ¿no?, el Señor en la última cena introduce, que fue parte del tema de la pasada semana, introduce el concepto real de la Eucaristía. Ya lo hemos señalado a través de el pan, que representa su cuerpo, y el vino, que representa su sangre. Y esto va
a ocurrir ya realmente al día siguiente en la cruz. ¿Cómo entonces nosotros enlazamos ese sacrificio en la cruz con la Eucaristía, Marlene? Así es, bueno, como mencionaba anteriormente, Jesús dice, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Está diciendo que ese pan, ¿no?, que Él ofrece en la Santa Eucaristía, en la última cena, es su cuerpo que se entrega por nosotros. ¿Y cómo reaccionarían si tú fueras un apóstol y tú estuvieras allí escuchando al Señor Jesús diciendo eso? ¿Cómo reaccionarías tú? Imagino que ellos se asombraron. Claro. El Evangelio no nos aclara más al respecto. Igual ya ellos habían escuchado, los que vieron el programa anterior, el discurso, ¿no?, que leemos en el Evangelio de San Juan capítulo 6, Sí. ¿no? Y ellos estaban asombrados, pero como ellos confiaban ciegamente en su maestro, ellos estaban confiados en que lo que Jesús estaba diciendo tenía un porqué, ¿no? Y ese día, en la última cena, es donde ya ellos aclaran aquellas dudas o aquellas interrogantes que tenían con respecto al discurso que Jesús le da después de la multiplicación de los panes que leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y bueno, como mencionaba, Jesús aquí está diciendo que ese cuerpo, que ese pan es su cuerpo que se entrega por nosotros. Y también al levantar la copa dice que esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes, ¿no? Entonces Jesús está diciendo que el mismo cuerpo y sangre que se entrega por nosotros en la cruz es el mismo cuerpo y sangre que se hace presente en el vino y el pan en la Santa Eucaristía. O sea que hay una conexión Una directa, conexión, ¿verdad? exactamente, y aquí el Evangelio es claro al Sí, respecto. sí. Y el Evangelio lo plantea claramente y es Sí. algo, hermanos, que ustedes deben tener en su mente, ¿no? El concepto de que si bien el Señor Jesús, la noche anterior a su sacrificio, ¿no?, anuncia, ¿no?, establece, señala que su cuerpo el pan va a representar el cuerpo de él que va a ser vilipendiado y todo lo demás en su pasión del día siguiente, y el vino va a representar la sangre que se va a derramar al día siguiente. Entonces, no pierdan de vista que hay una relación directa entre lo que él está diciendo el jueves en la noche y que de pronto los apóstoles no lo tendrían muy claro, ¿sí?, pero que lo van a tener claro después cuando el Señor resucite, que nuevamente le puntualice todo esto. Entonces no nos perdamos en este punto porque vamos a tener un breve intermedio y al regresar seguiremos profundizando sobre este punto y sobre el concepto ya de la misa como sacrificio. Ya estamos de vuelta en un momento. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa Temas Candentes de la Iglesia Católica. Estamos conversando sobre el tema de la misa como sacrificio. Desde ya los invitamos a que nos acompañen aquí llamando al 230-1955, 230-1955, para que participen dando su opinión o contestando la pregunta del día de hoy. También pueden escribirnos al 6949-7986, 6949-7986 y escribirnos por WhatsApp. Entonces, Marlene, habíamos conversado sobre el hecho del concepto de la misa como sacrificio, pero hablando en primera instancia sobre lo que es un sacrificio en forma general, luego el concepto del sacrificio ya del tipo religioso,
la separación que se hace entre el sacrificio de la antigua alianza o el sacrificio que vivían los israelitas y el sacrificio que inaugura el Señor Jesús el Jueves Santo, cuando en la última cena ya instaura lo que es la Santa Eucaristía, cuando Él no señala el pan, que es su cuerpo, señala la copa de vino, que es su sangre. ¿Cómo, Marlenis, tomaron los primeros cristianos, una vez que ya el Señor asciende, que su iglesia comienza a conformarse a través de Pedro y el resto de los apóstoles, ¿no? ¿Cómo esta iglesia vive el concepto de la Eucaristía y el concepto del sacrificio que el Señor Jesús señaló el Jueves Santo y que se llevó a efecto o se materializó el Viernes Santo? Por supuesto que las primeras comunidades cristianas creían en la Eucaristía, en la presencia real de Jesús en el vino y el pan en la Eucaristía, y que por lo tanto este era un sacrificio, ¿no? Es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Y podemos ampliar más al respecto en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, versículo del 16 en adelante. San Pablo les dice lo siguiente a la comunidad de Corinto: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque uno solo es el pan, aun siendo muchos. Un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan, ¿no? Aquí San Pablo está diciendo que comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre es entrar en comunión con su cuerpo, o sea, comer el pan y el vino es entrar en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y no solo eso, sino que como iglesia, cuerpo místico de Cristo, entramos todos en comunión unos con el otro cuando participamos de la Santa Eucaristía. Entonces aquí San Pablo está expresando claramente que esta Eucaristía, que esta vino y pan que se come en la cena del Señor, es pues entrar en comunión con el cuerpo de Cristo. Está ya indicando que es un sacrificio. Pero no solo eso, dice también lo siguiente: fíjense en Israel según la carne, los que comen de las víctimas sacrificiales, ¿no están acaso en comunión con el altar? Aquí vemos que cuando ya San Pablo habla sobre Israel, o sea, él está equiparando la cena cristiana, la cena del Señor cristiana, la está comparando o equiparando con el sacrificio que hacían los israelitas, del cual ellos tenían que comer de las víctimas, ¿no? Entonces dice que entran en comunión con el altar. Asimismo, nosotros entramos entonces en comunión con nuestro altar, que es la mesa eucarística en la Santa Misa. Y también hace equiparación, ¿no?, con lo que es, o hace una comparación, ¿no?, como una antítesis con lo que es el culto de los paganos. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo, o que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, y yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, estamos exponiendo este texto es porque vemos que al San Pablo comparar la cena del Señor, compararla con el sacrificio que hacían los israelitas y con el sacrificio a los demonios que hacían los paganos, entonces ahí él nos está tratando de expresar que esta cena del Señor también es un sacrificio, ¿no? Porque está haciendo una comparación de que no nos podemos igualar a los paganos, ¿no? Es decir, que también el nuestro es un sacrificio, pero perfecto, porque la víctima es Cristo Jesús. Sí. Tenemos una llamada. Adelante, hermano. ¿Aló? Que nos escuchan, o hermana. ¿Aló? Adelante. Sí, mire, antes que todo Jesús nos dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Segundo, usted le está diciendo, como usted mismo lo dice, Señor, que esa es representación de lo que hizo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Y le doy un ejemplo. Si yo le presento una foto de mi papá
y se le digo a usted, mire, esta es la foto de ese es mi papá, ¿usted qué me va a decir? No, ese no es su papá, esa es la foto de su papá. Eso fue lo que hizo Jesús. Esto representa mi cuerpo, esto representa mi sangre. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea, que Jesús no mismo nos está diciendo que eso no es su cuerpo, es una representación de su cuerpo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. El sacrificio que usted hace no es correcto, porque Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. Y la cena del Señor es, como le digo, pan en la boca, pero Cristo en el corazón. Jesús hizo esa figura de representación, no fue literal como él lo dijo. Muchas gracias. Gracias, hermano, por su participación. En un momento vamos a terminar de contestar lo que usted está planteando. Vamos entonces, Marlene, retomando el concepto, ¿no? Como bien lo plantea Pablo, el pueblo asiste a la asamblea, especialmente los domingos, como bien lo señalan los apóstoles. Así es. ¿Sí? Y esta asamblea es la misa. Así es. ¿Verdad? Dentro de la misa, ¿no? Específicamente en el momento de la consagración, ¿sí? Entonces se llega el punto en el cual el vino y el pan, que está representado en la hostia dentro de la misa, ¿sí? Se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor, ¿verdad? Esto ocurre en el momento de la consagración dentro de la misa y queda de esta forma consagrada o transformada en el cuerpo de Cristo la hostia o el pan sin levadura que se utiliza en la misa. Entonces, esto es la Eucaristía. Así es. Sí, porque nos damos cuenta que no todos los católicos, los cristianos católicos lamentablemente asisten a misa, y cuando asisten a misa pues no saben lo que está pasando. Así es. Entonces nosotros hablamos de la misa como una asamblea, ¿verdad? Y hablamos de la misa como un banquete, como una fiesta, ¿no? Y en esa misa el culmen, el punto central, ¿sí? Va a ser la consagración, porque a partir de allí ya eso es el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué vamos nosotros entonces a comer? Así es. ¿De acuerdo, Marlene? Por ende, hermanos, cuando ustedes le pregunten, como se estaba haciendo la pregunta en la encuesta, ¿qué es la Eucaristía? Pues ustedes tienen que tener ese concepto como cristiano católico muy claro. ¿Qué opinas al respecto, Marlene? Así es. Bueno, como estuvimos escuchando las entrevistas, muchas personas, quizás porque no asisten asiduamente a la Eucaristía, no estaban entendiendo, ¿no? Pero sí, Eucaristía es ese momento culmen en la Santa Misa cuando el sacerdote consagra el vino y el pan, y por medio del Espíritu Santo este se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, el cual entonces vamos a recibir, vamos a comer nosotros, ¿no? Entonces esto es la Eucaristía. Y bueno, en cuanto a lo que comentó el televidente, ¿no? El hermano que llamó, él expresaba el pasaje donde Dios dice, misericordia quiero y no sacrificios, ¿no? Pero él no se está refiriendo al sacrificio de Cristo en la cruz. Por supuesto que para nuestro Señor, para Dios Padre, el sacrificio de Cristo en la cruz es perfecto, porque esto es el único que realmente nos redime y nos reconcilia con Dios. Por lo tanto, ¿cómo no va a querer nuestro Padre Dios este sacrificio, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Y claramente, obviamente, cuando decimos que la misa es un sacrificio, va ligado al sacrificio de Cristo en la cruz. No es otro sacrificio, sino que es ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, donde se entregó por nosotros y murió por nosotros y nos redimió. Ese sacrificio se actualiza en la Santa Misa cada vez que el sacerdote consagra el pan y el vino.
Por eso leemos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 26, que San Pablo dice, cada vez que coman de este pan y beban de este vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Es decir, cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese vino, estamos actualizando, estamos renovando ese sacrificio de Cristo en la cruz hasta que Él vuelva. Y por supuesto, Jesús no está diciendo, esto simboliza mi cuerpo, esto simboliza mi sangre. Vemos claramente en el pasaje que Él dice, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. Y de igual modo, dice, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. O sea que Jesús está hablando de que realmente ese pan y ese vino es su cuerpo y su sangre. Sí. Bueno, vamos a leer algunos de los múltiples mensajes que hemos recibido, ¿no? En esta noche. Un hermano dice, buenas noches, nuestro Señor Jesús Cristo los bendiga a usted y a toda su familia. Bueno, muy bien. Ustedes están haciendo un sacrificio por dar esos programas tan buenos que nos llenan de espiritualidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al hermano por lo que no Sí. deben hablar cómo pensaban los primeros cristianos católicos, pues ya lo hemos dicho para que los del siglo XXI Tengo un también. fragmento de la Didaje Sí. que puedan ampliarnos al respecto. Sí. Bueno, por ahí hay otros mensajitos que vamos a seguir leyendo dentro de un momento. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos, Marlene, puntualizar que desde el momento en que el Señor Jesús, ¿sí? Se ofrece, ¿no? En sacrificio por nosotros, pues Él es el que se ofrece como sacrificio, ¿verdad? Y siguiendo, ¿qué cosa? Siguiendo el mandato del Padre que lo envió a la tierra. Por consiguiente, el concepto de misericordia quiero y no sacrificio no cabe aquí, hermano que nos escuchó. No cabe aquí porque el Señor Jesús dijo esa frase, pero en el Señor Jesús no hay contradicción, hermano. Y si Él decidió ante sí sacrificarse por todos nosotros, es porque el Padre así se lo señaló, ¿verdad? Entonces, este texto no aplica aquí. Sí, incluso definitivamente. otra manera de tergiversar también es porque Jesús dice, aseguro que no beberé más de este fruto de la vid hasta que esté con mi Padre en el reino de los cielos. Pero aquí, bueno, ya esto sería entrar en un tema teológico más profundo, pero Jesús se está refiriendo al momento de la cruz, ¿no? Vemos que en la cena judía ellos bebían de 4 copas. Jesús, cuando leemos en el pasaje de Jesús, nada más bebió 3, porque la cuarta la bebe en la cruz. Es cuando le brindan el vinagre, ¿no? Sí, claro. El vinagre. En ese momento Mirra, Jesús ¿no? está estableciendo el reino de los cielos. Y eso también tenemos que tenerlo claro, de que no es que Jesús está esperando hasta que Él vuelva o que ya estemos todos gozando de la vida eterna para volver a beber de este vino. Entonces, y lo más importante, hermanos, como ya se lo hemos leído 2 veces, el Señor Jesús en la última cena, Él habla de que este es mi cuerpo. Si Él no dice, este es un simbolismo o es una representación de mi cuerpo. Él dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por consiguiente, esto no es ni representación, no es simbolismo, es una realidad tan real como que el Señor murió en la cruz. Tenemos otra pregunta, otra llamada, perdón. Adelante, hermano, hermana. Adelante, hermano, hermana, que nos llaman. Sí, hello, ¿me escuchan? Sí, adelante, hermano, hermana. ¿Me escuchan? Sí, adelante, hermano, le estamos escuchando. ¿Perdona? Sí, adelante, Okay, hermano. Adelante, buenas noches, muy buenas noches, muy buen programa. Trato de verla todo el tiempo. Solamente un comentario en cuanto al tema que se está tocando, ¿no? Y al tema de la semana pasada, hay que tener en cuenta del contexto histórico. Adelante, hermano.
¿verdad? Yo puedo entender de que están hablando desde el punto de vista de la Iglesia Católica, que está perfecto. Eso es muy bueno. Sin embargo, existe un contexto histórico, un contexto político. Acuérdense que por otra parte, y no es para entrar en teología tampoco, pero cuando estamos haciendo referencia a esos pasajes bíblicos, sería bueno explicar un poquito más. Gracias, hermano, por su participación. Así es. Sí, todavía está en línea porque es que no se le escucha muy bien. Nos dijo que sería bueno explicar un poquito más. El contexto histórico en el cual se quiere desarrolla se desarrolla lo que estamos expresando, ¿no? Obviamente sabemos que estamos hablando de cuando Jesús viene, ¿no? Viene a la tierra y camina con los apóstoles. Estamos hablando de un momento en que el pueblo de Judea, ¿no? Estaba sometido por el imperio romano, ¿no? Y es por eso que Jesús es juzgado o es condenado por los romanos, ¿no? En ese momento que él se sacrifica en la cruz. Pero bueno, hablar de esto ya sería salirnos un poco del tema, y lastimosamente por tiempo no podemos ahondar más en esto. Les recordamos, hermanos, la pregunta del día de hoy: ¿qué otro nombre tiene el sacramento de la confesión? Que todavía ni por WhatsApp lo contestaron, pero estamos pidiendo el nombre de la persona y no ha enviado su nombre para poder identificarlo. Todavía está vigente entonces la pregunta. Tenemos otra participación. Adelante, hermano, hermana. ¿Aló? Adelante, que le escuchamos. ¿Aló? Aló, Adelante. Sí, le escuchamos, ¿Aló? hermana. Adelante, le estamos escuchando. Escucha por el teléfono. Yo era sobre lo que están hablando, quería participar, porque el Señor dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. O sea, Él no está diciendo como, Él está diciéndonos a nosotros que es Él. Entonces, no entiendo, está escrito como no entendemos. Y para comulgar, para tomar ese cuerpo que es la sangre y el cuerpo, tenemos también que estar preparados. Es algo que nosotros los católicos tenemos esa bendición de poder ir a la reconciliación y poder comer ese cuerpo que es Jesús, que es ese encuentro que tenemos cada día que vamos a la Santa Eucaristía, a encontrarnos con Jesús. Y también para decirle y al oyente que vayamos a la reconciliación, que solamente de esa manera podemos comer ese cuerpo y esa sangre de Jesús, y que no es un símbolo como se hace en la otra iglesia, que es jugo Welsh con galletas de saltines. Entonces tenemos que tener eso en cuenta y darle gracias a Dios por la Iglesia Católica. Gracias. Sí, gracias, hermana, por su participación, muy amable y muy acertada su participación. Le recordamos entonces, Marlene, y la pregunta que no nos han contestado todavía: el sacramento de la confesión, ¿qué otros nombres reciben? Estamos entregando un libro de custodia de fe a el hermano o la hermana que conteste nuestra pregunta. Y ya que estamos hablando de la pregunta, Marlene, le recordamos al ganador de la trivia o de la pregunta de la semana pasada que puede enviar previa identificación, si no viene personalmente, ¿no?, a recoger o si no puede venir él, a recoger el libro aquí en la entrada del Canal 5, en la recepción de Canal 5. Igual, el que se gane el libro del día de hoy también va a tener su custodia de fe acá en la recepción del Canal 5. Queremos entonces enfatizar, Marlenis, el hecho de que el Señor muere en la cruz, ¿sí? Es un sacrificio real. Otra llamada. Adelante, hermano, hermana. Adelante, ¿Aló? hermano, hermana. ¿Aló, sí me escuchan? Sí, adelante, escuchamos, hermano, hermano. adelante.
Ah, sí, correcto, correcto. Muy interesante el programa el día de hoy de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Debemos invitar a todos los hermanos católicos a que de verdad se sientan preparados en la confesión para que puedan recibir a Cristo Eucaristía, que es muy importante. Como dice la hermana hace un ratito, los hermanos separados dicen que eso es simplemente un símbolo, cuando el muchacho de Nantito dijo que representa mi cuerpo. Eso en ninguna parte está en la Biblia, que esto representa mi cuerpo, esto representa mi carne, esto representa mi sangre. Esa palabra ni siquiera existe ahí con respecto a eso. Entonces, el otro señor que dice que el contexto histórico, también sería interesante que en un próximo programa ahunden más en el contexto histórico, porque respondiéndole a él en el contexto histórico, sería interesante la palabra que dice, hagan esto en recuerdo mío, pero no tanto sería un recuerdo, sino la palabra en griego que está por ahí es memorial. Así es. Y un Así es, memorial hermano. para los hebreos, para los judíos, en el Antiguo Testamento era un recuerdo perpetuo para toda la eternidad. Y así, en el contexto ese histórico sería más interesante aún, o sea, ni siquiera esto sería una representación, sería algo muy tácito y sobreentendido de que es algo real. Lo otro que encontramos también lastimosamente en las profanaciones, si eso fuera un símbolo, no satánico ni nada de esa gente que le gusta robar hostia estuviera haciendo sacrilegios por ahí, no, porque el demonio sabe dónde está Cristo. Así es. ¿Por qué no se van a robar una galleta por allá en las otras iglesias, sino la hostia en las iglesias católicas? ¿Será por algo? Porque el demonio sabe dónde está Cristo. Y a mí me gusta un pasaje de Apocalipsis 2:17 que dice, el que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido y le daré también una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Así que los dejo. Buenas noches. Amén, Buenas hermano. noches, Muchas hermanos, gracias por también su por participación. por su participación. Sí, ya estamos llegando ya al final Así del programa, pero queremos puntualizar algunas cosas de él. Uno, en primera instancia, el Señor, como ya hemos insistido en la última cena, ¿sí? Él habla de que este es mi cuerpo y que esta es mi sangre. Al día siguiente, ¿no?, materializa su sacrificio en la cruz, pero nos deja entonces, ¿sí?, la Eucaristía. Por consiguiente, los primeros cristianos católicos, cuando ellos iban a su reunión dominical, participaban de la reunión y comían el cuerpo del Señor y bebían la sangre del Señor. Y esto no es un simbolismo y no es una representación, es algo real que vivieron los primeros cristianos católicos y que nosotros hemos seguido viviendo hasta el momento. Por consiguiente, hermano, cuando usted va a la misa, ¿sí?, usted sepa que el objetivo central de la misa es comer el cuerpo del Señor y tomar la sangre del Señor a través de la Eucaristía, que la tenemos ya focalizada, centralizada en el momento de la consagración, y por eso es que cuando se toca la campanita allí en el momento de la consagración todos debemos arrodillarnos, porque en ese momento está el Señor presente a través de esa hostia y de ese vino. Así es. Sí, bueno, lamentablemente no podemos continuar porque ya nos están diciendo que se acabó el tiempo en este tema que es tan interesante, y vamos a tomar la palabra del hermano que nos señaló que quisiera que habláramos en otra ocasión de la parte histórica de estos hechos. Y como mencionó el otro televidente, explicar qué es un memorial, ¿no? Que es un Claro. memorial para los judíos, y por qué entonces cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, Jesús no se está refiriendo a un simple recuerdo, sino que se está refiriendo a la actualización de este evento, de este sacrificio en la cruz hace 2000 años. Exacto. Y este concepto que lo deben también tener claro, que es un memorial. Exacto, no es un memorial acto es una sencillo. actualización, no es Sí, un simple recuerdo. Así es. Exactamente. Muy bien. Pues vamos ya a cerrar el programa antes que nos den más señales. Ha sido un grato placer estar con ustedes en esta noche. Les recordamos nuestros libros
temas candentes de la Iglesia Católica y custodio de fe que ustedes pueden encontrar en las iglesias católicas de la ciudad y del interior. Estuvimos con ustedes esta noche sus hermanos Marlenis y César, que le desean una semana siempre alegres en el Señor.